Escondida bajo gruesas capas de hielo durante siglos, el cuerpo de una joven inca fue localizado en un estado impecable. Su cabello y los objetos de su ritual se conservaron idénticos al momento de su partida. En un hallazgo parecido, un oso milenario de la era de hielo surgió con su pelaje y órganos internos intactos, como si acabara de quedarse dormido hace apenas unos instantes. Por otro lado, el suelo congelado del Ártico resguarda un riesgo latente de 1.450.000 toneladas de mercurio tóxico que se liberan con el aumento del calor global. El deshielo de la Tierra revela secretos que estuvieron atrapados por miles de años. Vamos a investigar. Si los hallazgos anteriores resultaron asombrosos, este nos transporta mucho más atrás en el pasado. Se trata de un ser de la era de hielo que fue localizado luciendo casi como si acabara de tomar una siesta. En el año 2020, investigadores en Rusia lograron un hallazgo que atrajo las miradas de todo el planeta. En las islas de Liahovsky, dentro del Ártico ruso, hallaron los restos increíblemente cuidados de un oso de las cavernas. Su pelaje, dentadura e incluso sus vísceras estaban completos. No era solamente una estructura ósea, sino un ejemplar casi entero, atrapado en el suelo congelado por cerca de 3.500 años. Estos osos habitaron durante el Pleistoceno, desde hace unos 2.600.000 años hasta hace 11.700 años. Eran criaturas de gran tamaño, principalmente herbívoras y parientes de los osos pardos actuales. Aunque mucho más grandes, estaban muy bien preparados para el frío intenso y solían refugiarse en cuevas, razón por la cual recibieron ese nombre. El estado excepcional del animal se debió al permafrost. El frío extremo del Ártico detuvo la descomposición, protegiendo su cuerpo como si fuera una nevera natural. Su tejido, pelo y huesos se mantuvieron sin cambios, ofreciendo a los expertos una oportunidad única para analizar a un ser extinto y entender mejor cómo era la vida en la época glacial. Consideran que la ciencia podrá algún día revivir a seres extintos de la glaciación, como este oso. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Durante el año 2015, una fotógrafa recorrió una reserva natural en Dakota del Sur y capturó una imagen que se volvió viral rápidamente. La foto mostraba lo que parecía ser una pared de peces atrapados en el aire, amontonados de forma vertical dentro de una capa gruesa de hielo. En los meses de invierno, los lagos pueden cubrirse con hielo denso y nieve que impiden que la luz solar entre al agua. Sin esa luz, la vegetación acuática deja de generar oxígeno. Cuando el oxígeno disminuye, los peces pueden morir asfixiados, un proceso natural llamado mortandad invernal. Sus restos flotan entonces hacia la parte superior. A medida que el termómetro sigue bajando, el hielo se vuelve más robusto y empieza a moverse. La presión del hielo al expandirse, sumada al viento y al oleaje en la orilla, puede empujar y doblar las capas formando crestas. Cuando esto ocurre, los peces muertos que estaban atrapados son elevados y reacomodados, creando el efecto visual de un muro vertical. Aunque la imagen pueda parecer extraña, es parte de un ciclo de la naturaleza. Los ejemplares sin vida sirvieron de alimento para aves como águilas y gaviotas, transformando este suceso en una oportunidad de vida para otras especies del entorno. Durante 1995, en las altas cumbres de los Andes peruanos, el experto Johan Reinhardt y el escalador Miguel Zárate lograron un hallazgo asombroso en el monte Ampato. Localizaron el cuerpo congelado de una joven que se encontraba increíblemente bien conservada. Su piel, cabello y vestimenta permanecieron en buen estado tras haber estado bajo el hielo por siglos. Ella es Juanita,
Conocida popularmente como la doncella inca, Juanita vestía prendas tradicionales incas y estaba rodeada de objetos colocados con cuidado, como piezas de cerámica, telas y herramientas. Estos elementos eran ofrendas para sus deidades. Su hallazgo permitió que los investigadores comprendieran mejor una parte relevante, pero impactante, de la cultura inca relacionada con los sacrificios humanos. Su trayecto hacia la cima fue seguramente extenso y muy significativo dentro de su sociedad. Aunque no se conocen todos los detalles con total precisión, actualmente Juanita se mantiene protegida en una sala con clima controlado en el Museo Santuarios Andinos en Arequipa, Perú, donde los visitantes pueden descubrir más sobre la civilización inca y sus antiguas costumbres. En 1934, un piloto británico llamado Maurice Wilson se propuso lograr lo que muchos consideraban una locura: escalar el monte Everest en solitario. Nacido en 1898, Wilson poseía escasa experiencia en el montañismo, pero confiaba en que su determinación y fe lo llevarían hasta la cumbre. Incluso diseñó un plan fuera de lo común, que consistía en volar una avioneta hacia la zona del Everest. Sin embargo, los oficiales lo detuvieron antes de que pudiera aproximarse por aire. Sin rendirse, Wilson siguió su camino caminando, entrando en secreto al Tíbet para avanzar hacia la montaña. A pesar de los consejos y las críticas, continuó solo con equipo básico y muy poca preparación. Las condiciones extremas de los Himalayas fueron demasiado para él rápidamente. Wilson intentó subir en varias ocasiones, pero tuvo que luchar contra el frío intenso, la falta de oxígeno por la altura y un suelo muy complicado. En 1935, sus restos fueron hallados por una expedición británica comandada por Eric Shipton a unos 6.400 metros de altura. Falleció durante su hazaña, muy lejos del punto más alto que deseaba alcanzar. Su historia sigue siendo un ejemplo impactante de la voluntad humana frente a la realidad implacable del monte Everest. Este siguiente hallazgo no trata sobre seres antiguos o exploradores perdidos. Se trata de algo mucho más peligroso que podría afectar a todo el planeta. En años recientes, diversos investigadores descubrieron que el permafrost del norte contiene una cantidad enorme de mercurio, cerca de 1.600.000 toneladas métricas. Eso es casi el doble de mercurio que todo lo que se encuentra en el resto de los suelos, los océanos y la atmósfera juntos. Por miles de años, este elemento tóxico ha permanecido atrapado en el suelo congelado y la materia orgánica sellado eficazmente por el frío. Pero esa protección está empezando a desaparecer. A medida que las temperaturas globales suben y el suelo congelado comienza a derretirse, este mercurio puede liberarse al medio ambiente. Una vez expuesto, los microorganismos pueden transformarlo en una forma más peligrosa, llamada metilmercurio, que se desplaza fácilmente por el agua y entra en los organismos vivos. Desde ahí, ingresa en la cadena alimentaria. Pequeños organismos lo absorben. Los peces se comen a esos organismos. Y animales más grandes, incluso los humanos, pueden terminar con niveles concentrados de mercurio en sus cuerpos. Esta acumulación puede representar riesgos graves para los ecosistemas y la salud humana. Los científicos siguen trabajando para entender qué tan rápido podría desarrollarse este proceso, pero una cosa es clara: lo que antes estaba guardado de forma segura bajo el hielo, ahora se está convirtiendo en una preocupación ambiental global. Observa la imagen en tu pantalla: una criatura que parece un simio, posiblemente un yeti, congelada en su lugar. La gente todavía debate si la imagen es real, pero los exploradores
han viajado durante mucho tiempo a algunos de los lugares más extremos y peligrosos de la Tierra para realizar descubrimientos. El Yeti es un ser legendario que se cree habita en las montañas del Himalaya en Asia y sigue siendo uno de los grandes misterios de la naturaleza. Si fuera real, probablemente tendría características que le ayudarían a sobrevivir en un entorno tan frío y hostil. Un pelaje grueso y una piel resistente podrían protegerlo de las temperaturas bajo cero y los vientos fuertes, ayudándole a mantenerse caliente en condiciones donde la mayoría de los seres vivos no podrían sobrevivir. También necesitaría brazos y piernas fuertes y musculosos para moverse por terrenos escarpados y rocosos. Unas piernas potentes podrían ayudarle a escalar, mientras que sus brazos podrían servirle para cruzar suelos irregulares y mantener el equilibrio en cornisas estrechas. Su cuerpo probablemente le permitiría moverse de manera rápida y eficiente en un lugar donde la mayoría de los animales tienen dificultades. Su gran tamaño también podría ayudarle a retener el calor y asustar a los depredadores, convirtiéndolo en una criatura fascinante y misteriosa del Himalaya. ¿Crees que el Yeti es real? Cuéntame tu opinión. Frecuentemente escuchamos que el cambio climático es uno de los mayores desafíos actuales. Sin embargo, en ciertos lugares, el derretimiento de los glaciares está exponiendo el pasado de formas asombrosas. Uno de los ejemplos más destacados proviene del parche de hielo Lendbrin, situado en las montañas de Jotunheimen, en Noruega. El deshielo ha sacado a la luz objetos que tienen miles de años de antigüedad, algunos con un origen de hace 6.000 años. Entre los hallazgos más impresionantes hay decenas de flechas de distintas épocas, que van desde la Edad de Piedra, pasando por la Edad del Bronce, hasta la Edad del Hierro. Algunas de estas piezas datan aproximadamente del año 4000 a.C. y se mantuvieron en lo profundo del hielo por milenios. Es curioso que, en ciertos casos, objetos más viejos han aparecido en mejor estado que los más recientes. La investigación en Lendbrin inició en 2006, cuando un hombre llamado Reidar Marstein localizó un calzado antiguo sobre el hielo. Aunque primero se pensó que era de la era vikinga, luego se determinó que tenía unos 3300 años, perteneciendo a la Edad del Bronce. Ese único hallazgo impulsó el proyecto Secretos del Hielo, que ha permitido cientos de descubrimientos. Al usar tecnología actual para registrar cada pieza, los arqueólogos demostraron que Lendbrin fue en el pasado un paso de montaña crucial, utilizado para viajar y cazar hace miles de años. Ahora, si piensan que solo la historia antigua se guarda en el hielo, piénsenlo mejor. Algunos de los hallazgos más impactantes provienen de eventos mucho más cercanos en el tiempo. Con el paso de los años, montañistas y científicos en sitios como los Alpes han localizado restos de soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial que salen de los glaciares en retroceso. En muchos casos, su ropa, herramientas e incluso objetos personales seguían enteros, protegidos por décadas de hielo. Estos encuentros han servido a los historiadores para identificar a soldados desaparecidos y comprender las duras situaciones que vivieron. Los mares también han mostrado sus secretos. En el Mar Negro se han hallado varios aviones de la Segunda Guerra Mundial en un estado de conservación notable. Gracias a los bajos niveles de oxígeno en las profundidades, estas naves quedaron casi intactas, ofreciendo una mirada única a la tecnología y las misiones de combate. También están los célebres barcos HMS Erebus y HMS Terror, perdidos durante la expedición al Ártico de Sir John Franklin en la década de 1840. Por casi 170 años, su destino fue una incógnita.
Cuando finalmente aparecieron en 2014 y 2016, ambas naves estaban increíblemente bien cuidadas bajo las frías aguas árticas, ayudando a reconstruir lo ocurrido. Estos restos congelados y hundidos son recordatorios potentes de que la historia sigue ahí afuera, esperando ser revelada. Creen que se seguirán encontrando más soldados y objetos de guerra a medida que el hielo y el mar muestren el pasado. Escriban su opinión en los comentarios y no olviden ver más contenido interesante en la parte superior de su pantalla. Este hallazgo parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es totalmente verídico. En las profundidades del suelo helado de Siberia, un grupo de expertos localizó restos vegetales de una especie denominada Silene stenophila. Estos restos estaban sepultados en madrigueras de ardillas de la era de hielo, donde el permafrost funcionó como un refrigerador natural, protegiéndolos durante unos sorprendentes 32.000 años. No obstante, el verdadero hito ocurrió dentro del laboratorio. Especialistas de la Academia de Ciencias de Rusia no intentaron simplemente sembrar las semillas. En su lugar, extrajeron con gran cuidado tejido del material vegetal antiguo y lo emplearon para regenerar un ser vivo. Contra todo pronóstico, el experimento funcionó. Una planta que estuvo congelada desde la última glaciación fue devuelta a la vida a partir de este material regenerado. Los científicos lograron cultivar múltiples ejemplares sanos. Estas plantas no solo estaban vivas, sino que tenían la capacidad de reproducirse, brindando una oportunidad única para observar una especie de hace decenas de milenios. Se detectaron algunas variaciones al compararlas con las versiones actuales, lo que dio a los investigadores datos valiosos sobre cómo evolucionan los seres vivos con el tiempo. Este descubrimiento demuestra lo potente que puede ser la conservación natural bajo las circunstancias adecuadas. La vida puede resistir periodos de tiempo increíbles. Aunque esto no implica que podamos revivir animales extintos, sí abre nuevas rutas en el campo científico y nos ayuda a comprender mejor la resistencia de la vida en nuestro planeta. Hablando de conservaciones asombrosas, el siguiente descubrimiento nos traslada a las montañas de Noruega, donde el deshielo ha mostrado un vínculo directo con personas que habitaron la zona hace más de 1700 años. En el parche de hielo de Lembrin, un grupo de arqueólogos localizó una túnica de lana que data aproximadamente de los años 230 a 390 después de Cristo, siendo la prenda más antigua hallada en Noruega. Lo que vuelve a esta túnica tan especial es su estado físico. La tela de lana sigue entera y el patrón del tejido se nota con claridad. Fue elaborada meticulosamente durante la Edad del Hierro, con métodos avanzados, lo que demuestra el talento y el empeño puestos en fabricar ropa apta para un entorno de montaña tan severo. Incluso más reveladoras son las marcas de reparación. La prenda no fue tirada cuando se desgastó. Por el contrario, fue remendada y arreglada, lo que indica que su dueño la apreciaba lo suficiente como para prolongar su utilidad. Esto nos permite asomarnos a un estilo de vida donde los recursos se administraban con prudencia y los objetos se utilizaban durante el mayor tiempo posible. El monte Everest no solo es el pico más alto del mundo, sino también uno de los más peligrosos. A través de los años ha cobrado muchas vidas y, en algunos casos, el frío extremo ha conservado los cuerpos de los escaladores en sus laderas. Uno de los montañistas más célebres es George Mallory. En 1924 se unió a la tercera expedición británica al Everest. El 8 de junio, Mallory y su compañero, Andrew Irvine, salieron de su campamento de altura con la meta de llegar a la cima.
Se les vio por última vez ese día, subiendo antes de perderse entre las nubes, y nunca regresaron con vida. Lograron llegar a la cumbre antes de fallecer. Si lo hicieron, significaría que tuvieron éxito casi 30 años antes del primer ascenso, confirmado en 1953 por Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Por décadas, su destino fue un misterio. Luego, en 1999, una expedición localizó el cuerpo de Mallory a unos 8.156 metros de altura. Estaba notablemente conservado, y las pistas indicaban que había sufrido una caída mortal. Sin embargo, el cuerpo de Irvine y la cámara que se cree llevaban consigo nunca han sido recuperados formalmente. Esa cámara perdida podría tener la respuesta a uno de los mayores enigmas de la historia del alpinismo. En 1991, una pareja alemana, Erika y Helmut Simon, caminaba por los Alpes de Ötztal, cerca de la frontera entre Austria e Italia, cuando hicieron un hallazgo inesperado. Al principio, pensaron que habían encontrado los restos de un montañista fallecido recientemente, pero estaban ante algo mucho más antiguo. Los restos pertenecían a un hombre que murió hace más de 5.300 años, durante la Edad del Cobre. Se le conoció como Otzi, nombrado así por las montañas donde fue hallado. Lo que hace a Otzi tan extraordinario es lo bien que se conservó. Su cuerpo, incluyendo la piel y los órganos internos, se mantuvo entero, permitiendo a los expertos estudiar su salud, su alimentación e incluso lo que comió por última vez. Otzi fue encontrado con un conjunto de herramientas y vestimentas que ofrecieron una visión detallada de la vida prehistórica. Portaba un hacha de cobre, un arco con flechas y un cuchillo de sílex. Su ropa, hecha de pieles de animales y fibras vegetales, estaba diseñada con cuidado para protegerlo del ambiente alpino gélido. Quizás el detalle más intrigante es cómo falleció. Los científicos hallaron una punta de flecha clavada en su hombro, lo que sugiere que fue atacado y probablemente murió por la pérdida de sangre. Sus restos congelados guardaron la evidencia de aquel momento violento por miles de años. Todavía hoy, Otzi sigue revelando nuevos datos mientras los investigadores lo analizan con tecnología moderna. Y justo cuando piensas que los hallazgos antiguos no podrían ser más sorprendentes, el hielo entrega algo totalmente inesperado. En 2010, un equipo de conservación que trabajaba en la Antártida logró un hallazgo imprevisto bajo el suelo de una cabaña de expedición antigua en el Cabo Evans. Escondidas en el terreno congelado, se encontraban varias cajas de whisky que nadie había tocado en más de un siglo. Esa cabaña fue la base para la travesía de Robert Falcon Scott, a inicios del siglo XX, en la misma época de los viajes de Ernest Shackleton. El whisky, reconocido como McKinley Rare Old Highland Malt, se llevó como parte de los suministros de la misión y luego fue abandonado, quedando sepultado en el hielo por décadas. Lo que vuelve este descubrimiento tan asombroso es su estado. A pesar de pasar más de 100 años en uno de los sitios más gélidos del planeta, las botellas aún conservaban líquido. La mezcla del grado de alcohol y el efecto aislante del hielo de alrededor evitaron que el whisky se congelara por completo. Las botellas fueron retiradas con cuidado y trasladadas a Nueva Zelanda para un análisis científico, donde los especialistas incluso recrearon la receta original. En 2013, el whisky fue llevado de vuelta a la Antártida y colocado nuevamente en la cabaña histórica, donde se encuentra actualmente. Este siguiente relato se mueve más en el terreno del misterio que en el de la ciencia. Trata sobre un ser llamado Ningen, un nombre que proviene de la palabra japonesa para humano.
A diferencia de los otros hallazgos de esta lista, este no cuenta con respaldo de evidencia científica, pero ha atrapado la atención de mucha gente. La leyenda del Ningen inició a principios de los años 2000 en foros de Internet de Japón. Se describe como un ser gigantesco, de color blanco pálido, que según dicen, puede medir entre 20 y 30 metros de largo. Los relatos de testigos, aunque no están comprobados, aseguran que tiene un cuerpo liso parecido al de una ballena, con rasgos que recuerdan vagamente a brazos, piernas o un rostro humano. En la vida real, los expertos consideran que estos avistamientos pueden explicarse por fenómenos ya conocidos, como formaciones de hielo extrañas, animales marinos de gran tamaño, como ballenas o distorsiones visuales, causadas por las condiciones polares extremas. Aunque el Ningen sigue siendo una leyenda moderna muy curiosa, funciona como un recordatorio de que no todo misterio oculta a una criatura real. A veces, lo desconocido es solamente un truco de la naturaleza o de la imaginación humana. Cuando la mayoría de las personas piensan en icebergs, imaginan enormes estructuras blancas o azules flotando en el océano. Pero en la Antártida, algunos bloques de hielo brillan con un tono verde profundo y muy evidente. Por años, este color tan extraño dejó a los científicos sin respuestas. Estos icebergs verdes se veían casi artificiales, destacando con fuerza en el paisaje helado. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado la ciencia que explica su aspecto inusual. La clave está en lo que queda atrapado dentro del hielo. Mientras los glaciares avanzan por el continente antártico, rozan contra la roca que está debajo, generando partículas finas cargadas de hierro. Estos minerales se incrustan en el hielo. Cuando ese bloque finalmente se desprende hacia el mar, y si es lo suficientemente denso y casi no tiene burbujas de aire, interactúa con la luz de forma distinta. El color azul natural del hielo compacto se une al tono amarillo café de los minerales ricos en hierro, creando ese llamativo matiz verde. Estos bloques de hielo son más que un simple espectáculo visual. Pueden transportar hierro y otros nutrientes al océano, ayudando al crecimiento de la vida marina microscópica. Por esta razón, los expertos los analizan con cuidado para entender mejor los ecosistemas marinos y cómo se mueven los nutrientes en las zonas polares. Y ahí lo tienen, 15 de los hallazgos más asombrosos localizados bajo el hielo, desde seres legendarios y guerreros de la antigüedad, hasta mercurio tóxico e icebergs de color verde. Cada uno de estos descubrimientos narra una parte del pasado de nuestro mundo y genera dudas sobre lo que vendrá. El hielo se está derritiendo y, mientras eso pasa, ¿quién sabe qué otras cosas saldrán a la luz? Si les gustó el video de hoy, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestras próximas aventuras. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido tanto como nosotros al hacerlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.